El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por el programa de televisión Fuente de Vida, Víctor Ávila, y también por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22. Aquí estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como mensajeros, como embajadores del Señor Jesús Cristo, quien es nuestro Padre Celestial, que nos guía a través de su Santo Espíritu y nos trae a este lugar a llevar su mensaje, su palabra, que es la que tiene poder para transformar, para redarguir, para enseñar en justicia, o sea, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Vamos a leer unos versículos del Salmo 59 y de pronto el Salmo 60 para dar inicio a la palabra del Señor. Dice el Salmo 59, 1: Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, y ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida y se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Señor, sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Estos primeros versículos del Salmo 59, donde nos habla el Señor, es una oración pidiendo ser librado de los enemigos. Y es lo que hoy en día, en estos tiempos que estamos pasando en nuestra ciudad y en nuestra Colombia, hay tiempos difíciles en los cuales nos damos cuenta de que estamos rodeados de enemigos. Entonces llega un momento en que la única manera y forma de nosotros tener a alguien más poderoso que los enemigos es solamente a través del poder de Dios, a través de la oración, para que el Dios del cielo tenga misericordia del que tenga misericordia y sea clemente para con el que sea clemente. Y es lo que nos dice el Señor hoy, a ti y a cada uno de nosotros, que la única forma en que podamos nosotros estar un poco, digamos, un poco seguros, porque estamos viviendo tiempos difíciles en toda esta Colombia y en el mundo entero, donde se hay guerras, rumores de conflictos y exenciones, pleitos. Ese es el pan de cada día a través de los medios de comunicación, los cuales tenemos nosotros ahí acceso, y nos damos cuenta de que
en todas partes del planeta son tiempos duros y difíciles, y que la única defensa que podamos nosotros tener es únicamente a través del poder de Dios, que Él nos lo brinda cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando buscamos tener siempre ese carácter, porque nosotros por causa del pecado perdimos ese carácter de Cristo, porque Él nos hizo, dice Génesis 1:26, que Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero por culpa del pecado nosotros perdimos esa semejanza con el Creador y el pecado nos arrolló. Pero su inmensa misericordia que Él trajo a través de su Hijo nos permite hoy poder clamarle y decirle: Abba Padre, ya que fuimos injertados allí a su pueblo, ya que el pueblo natural era un pueblo totalmente, y todavía lo es, un pueblo contradictor y rebelde que no ha querido escuchar y entender la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque para la gran mayoría de ellos no ha venido, solamente piensan en Dios o Jehová, pero Cristo, que es el mismo Dios, no lo han entendido, porque la palabra de Dios es espiritual. Y esto es para estos tiempos que Dios comienza a revelar a los que han creído en su poder y en su inmensa misericordia, comienza a revelar los hechos, a través de esos hechos que van pasando, que toda la palabra es verdad y que se va cumpliendo. Entonces dice Salmo 59:1, dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Es un Dios nuestro, el que nos hizo, el que nos formó desde el vientre de nuestras madres. Él es el Dios de la vida, es el que nosotros debemos de clamarle continuamente, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo en que estemos nosotros pasando. Por difícil que sea la situación, siempre Dios nos muestra que Él está allí al pie de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. En Juan 4:24 nos recuerda que Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, por eso todo mundo hace y deshace. Como nadie me ve, dice, como nadie lo ve, entonces está continuamente haciendo cosas negativas, haciendo cosas malas, haciendo cosas de inmoralidad que están en contra de los principios y del carácter de Cristo Jesús, que nos lo colocó desde allá, desde el libro de Génesis 1:26. Debemos darle una leída a Génesis 1:26 para recordar ese pasaje. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Ahí está hablando en sentido plural, o sea que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, está desde el principio con nosotros, conforme a nuestra, vuelves, plural, nuestra semejanza, ¿sí? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos da esa facultad y ese carácter de tener dominio, porque Dios nos da a entender una gran diferencia entre los animales y los seres humanos, ¿sí? Nosotros tenemos razonamiento. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Desde un comienzo Dios nos va dando ya las reglas, pero desde un comienzo vemos hoy la manifestación del desorden y la desobediencia en la cual están las grandes naciones, donde están permitiendo toda clase de abominaciones que van en contra del Dios del cielo. Están ahí aprobando los matrimonios gay sin consultar la palabra, porque la misma palabra nos enseña en Proverbios 29:18 que los pueblos y las naciones sin profecía, que los gobiernos sin profecía se desenfrenan. Entonces hacen y deshacen a su libre albedrío
y Dios los está observando. Siempre Dios nos muestra ese pasaje en el Salmo 33, 14 y 18, que Él nos ve, que Él nos observa. En el Salmo 11, siempre nos está observando. Entonces, toda esta violación y todas estas abominaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, Dios las está observando y nos recuerda ya en 2:16 del libro de los Romanos, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, a través del Evangelio. Entonces va a haber un juzgamiento y solamente es Él. Así que Él nos invita a que si tú estás allí en contra del carácter del Señor, en contra de los principios morales y éticos que Él nos deja en las Sagradas Escrituras, vas a ser juzgado. Todo va a ser juzgado y es lo que el Señor quiere, que estás a tiempo para que entres en el arrepentimiento verdadero y conozcas quién es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A qué vino Cristo? Dice Primera de Juan 5:20. El Señor vino a traernos que el conocimiento, el entendimiento, para que lo conozcamos a Él, o sea, al verdadero Dios y la vida eterna. Pero todo está en las Sagradas Escrituras. Y hoy nos está hablando y recordando que el único que nos puede librar de todos estos tiempos difíciles es el Señor, es el poder de Dios. Líbrame de mis enemigos. No es uno, no dice de mis enemigos, sino de mis enemigos. Hay toda clase de enemigos. Hay enemigos materiales, ¿sí?, como los que se están viendo hoy en día a través de los atentados. Esos son enemigos materiales, todos dirigidos por nuestro adversario, el diablo o Satanás, como le quiera llamar. Son nombres, sobrenombres que le ponen al adversario. Y todo esto atacan cuando no está Cristo, cuando no está Dios en el corazón de los hombres. Entonces abren campo para que el enemigo entre, haga y deshaga. Entonces tenemos enemigos de toda clase, materiales, como también tenemos enemigos espirituales, que es la angustia, el miedo, la desesperación, el odio, la rabia, ¿sí?, la pereza. Todo eso son enemigos espirituales que también el Señor los va a juzgar. Entonces, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener nosotros, aún en las mismas familias, hay enemigos, y el Señor lo sabe, porque Él nos hizo y Él nos formó desde el vientre de nuestras madres. Él conoce nuestra condición de que somos polvo, que somos débiles criaturas, y Él nos da siempre todos los pasos para que nosotros aprendamos a defendernos en todo momento y en todo lugar y poder nosotros estar juntamente con Él. Dice, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Hoy vemos eso a través de las bombas que se están pasando en estos tiempos en nuestro país, bombas de toda clase, donde no les interesa la vida de un niño, una mujer, del ser humano, de la condición. Se ha perdido ¿qué? La sensibilidad. Son hombres sanguinarios, matan, ya es por placer. Entonces Dios hoy quiere que nosotros tengamos ante todo y en todos estos tiempos y en cualquier tiempo en que estemos, tengamos siempre que el único que nos puede librar de toda clase de enemigos es Él. Pero cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido verdaderamente, cuando creemos en un Dios vivo, ese mismo Dios que nos hizo, que nos formó, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Cuando nosotros creemos eso, cuando Dios nos muestra que a través de esa santidad que vamos buscando a través de la palabra de Dios, Él nos va revelando que nosotros estamos rodeados de enemigos, pero que el único que nos puede librar es Él en un momento crucial. Así lo dice también al principio del Salmo 60, que habla
la plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Estos son salmos de David, en la cual también era atacado continuamente, aún por Saúl, que era un ungido de Dios, pero tuvo también ese celo porque él estaba haciendo las cosas mejor en su momento que el mismo rey Saúl. Entonces hay enemigos de toda clase, así como los que tú tienes allí en tu casa, en tu vecindario, en el colegio o en la universidad. Hay enemigos, hay clases de envidiosos, hay de toda clase de personajes que van en contra de las éticas y del carácter que Dios quiere darnos siempre a nosotros para protegernos. No quiere que perdamos esa condición de Cristo Jesús. Por eso hoy nos trae a este lugar para llevar un mensaje de que Él está allí con la mano extendida para perdonar, para que te arrepientas, para que entres a participar de esa protección poderosa que Él quiere darnos a ti, a tu familia y a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor, hermanos, porque el Señor nos enseña que tenemos que estar guardados y protegidos, porque no sabemos en qué momento salta la liebre y vamos a tener nosotros momentos de aflicción difíciles. Dice que de un momento a otro viene males sin número y estamos en medio de lobos rapaces que solamente miran cómo hacer daño. No importa si son las personas, las almas, las familias, no les interesa eso porque hay una fuerza maligna que no la podemos controlar sino con un poder sobrenatural que Dios nos da y nos regala a través de esa semilla y esa simiente de Cristo Jesús, que venció el pecado y la muerte y limpió nuestra vida que estaba contaminada de maldad. Éramos perversos y malos, el hombre perverso y malo, pero si no hay el temor a Dios, pues estamos viendo esa simiente destructiva de muerte, robo, destrucción. Dice la palabra de Dios que son fuerzas del mal que destruyen y nosotros tenemos que habitar en medio de ese poder del Salmo 91 que dice que debemos de habitar bajo el poder del Altísimo para ser guardados del mal, porque no sabemos ni el día ni la hora en que se pueda venir esas fuerzas de destrucción, de maldad que estamos viendo en este último tiempo. Somos engañados a no tener esa fuerza espiritual que es la única que puede sostener esos hechos del maligno, porque el maligno vino a matar, hurtar y destruir. Esa simiente de hijos del padre del diablo, dice el Señor desde Génesis. Caín no obedeció la parte de Dios y desechó la voz del Señor, y vemos cómo el mal entró al mundo, el pecado, la muerte, y vemos todo lo que está sucediendo en este postrer tiempo, porque el hombre se alejó completamente del temor a Dios, que es lo que Dios nos había dado, el conocimiento, la inteligencia, la luz que vino. Dice el Señor que Cristo vino al pobre, al que no tenía nada en su corazón, al buey y al asno. Visitó el Señor en ese establo, en esa parte de nuestra pobreza espiritual, porque solamente veíamos cosas, eras bajas, terrenales, no teníamos el temor a Dios ni la presencia del Espíritu, estábamos perdidos, muertos como delitos y pecados, y Cristo vino y nos dio esa descendencia y volvió otra vez a darnos la parte, imagen y semejanza espiritual de Dios a través de venir en debilidad, morir por el pecado y la muerte y darnos la ley del Espíritu de vida.
que solamente con esa ley del Espíritu de vida podemos cancelar esas fuerzas del mal que vienen y arrastran a los hijos de desobediencia. Son operados porque el enemigo se alimenta de ellos para que no haya obediencia a el Señor a través del manual, la palabra, los estatutos que el Señor nos dejó, la bitácora, el anuncio, lo que teníamos nosotros que hacer para que nos fuera bien y pudiéramos con el bien que es Cristo cancelar el mal. El mal solamente desaparece es con esa fuerza poderosa de la simiente de Cristo que vino y para que saliéramos del engaño. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya esas fuerzas del mal, esa semilla y esa simiente diabólica rastrera de esas fuerzas del mal que entraron a través del engaño, de la mentira, que cambió la parte imagen y semejanza de Dios que tenían nuestros primeros padres a través de Adán y Eva. La mujer fue engañada, los pueblos, porque de la mujer sale la descendencia, sale las familias, salen los pueblos, sale todas estas que van a venir a poblar completamente la tierra, ya descendencia, pero fue engañada desde el principio, ya con esas fuerzas del mal, y vemos cómo cambió la parte espiritual, la imagen y semejanza de Dios, nuestra parte de ese tesoro que tenemos en vasos de barro, que es nuestra parte espiritual, cambió esa parte y metió los deseos engañosos, las fuerzas malignas, que hasta hoy el hombre completamente es alejado de la parte espiritual, de la parte del temor a Dios, de la sabiduría que teníamos a través del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y el cual fuimos rechazados por el pecado que entró al mundo. Pero esa parte del árbol de la vida solamente la podemos recuperar otra vez de nuevo al ser injertados otra vez a esa simiente de Dios, al ADN de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que volvió y nos injertó al árbol de la vida, estando nosotros caídos, para poder nosotros crecer en esa parte del bien espiritual y tener la sabiduría, la savia de Dios, el conocimiento, ya el entendimiento, la inteligencia, esta parte espiritual que nos la trajo Cristo al venir y salir de esa parte baja del asno que se alimentaba solamente de paja y de lo bajo, y de la parte solamente de los deseos engañosos que eran como animal, dice el Señor. Entonces, al buey solamente veíamos la parte baja, no teníamos derecho a volver en amistad con Dios, ni mirar los ojos a los montes donde viene nuestro socorro, que viene de nuestro Creador, que hizo los cielos y la tierra. Solamente nos quedamos con esa parte baja y somos engañados a esa sincera fidelidad. Dice que, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ese primer estado terrenal del pecado y muerte, donde entró el hombre en transgresión, completamente alejado de esas simientes y esa semilla del Dios viviente, ¿ya? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vuelve y juega otra vez esa parte que nosotros, nuestros sentidos, nuestra parte que nosotros alimentamos, nuestra parte de afuera, el vaso por fuera, la parte terrenal es más que la parte espiritual. Entonces Dios no quiere eso, porque entonces seríamos arrastrados con esa parte de las tinieblas, y el cual nosotros no podíamos tener la obediencia otra vez a Dios, ni tener los privilegios que nos da de nuevo de ser hijos de Dios, porque éramos criaturas, ya completamente alejados del Señor por el pecado. Pero Cristo nos recuperó otra vez, y tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos esa parte que podemos nosotros volver en amistad con Dios para poder tener paz, porque solamente por la fe en el Señor Jesucristo, dice, podemos tener paz para con Dios y buscar primeramente ese reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces volvemos otra vez a recuperar nuestra parte espiritual para estar completos
todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, para nosotros poder agradar a Dios y no estar en los deseos engañosos donde la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, destructiva. Solamente hay muerte por tanto deseo engañoso, porque solamente quiere tener solamente las cosas que vemos, que sentimos, que tocamos, los sentidos externos, pero hay un vacío muy grande en nuestro corazón por no tener esos mandamientos del Señor que nos guardan, porque los mandamientos son vida, la palabra que nos da el Señor son espíritu y son vida. Al venir al Señor va siendo más el poder de Dios en nosotros, lo espiritual, que lo que está afuera en el mundo. Entonces vamos venciendo todas estas fuerzas de maldad y malignas que el enemigo nos robó el alma en el principio y nos cambió esa parte es espiritual y nos la cambió por una parte baja, terrenal. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos de esa parte y solamente podemos nosotros tener la parte espiritual cuando venimos nosotros otra vez de nuevo a Cristo Jesús, no más. De tal manera amó Dios el mundo, esta parte débil donde estábamos, que dio a su Hijo, salido de él unigénito y primogénito de toda la creación, porque resucitó de entre los muertos, venció el pecado y la muerte y nos dio la ley del Espíritu de vida, cancelando la ley del pecado y la muerte. Entonces, nosotros al tener a Cristo podemos vencer tanta adversidad, tanto oprobio, tanta aflicción que viene por el hombre de pecado, pero tenemos que sacudirnos de ese polvo de la tierra, de esas fuerzas malignas que nos atrapaban, nos atraían y nos deleitábamos, pero en las cosas de afuera, y no teníamos la parte espiritual, éramos eunucos, estábamos nosotros deshidratados en esa parte del agua viva que es la palabra de Dios, y éramos secos, hombres completamente ignorantes de la palabra y el poder de Dios. Entonces Cristo es sabiduría y poder de Dios. Al venir al Señor recuperamos nuestra imagen y semejanza de Dios. Mire lo que hace el enemigo o el rey de este mundo, que en todo momento está tentándonos de una manera u otra para que nosotros nunca volvamos otra vez a tener esta parte de la imagen y semejanza de Dios. Génesis dice la palabra de Dios en Génesis, mire lo que hace el enemigo, ya, el príncipe de este mundo, mire lo que hace con la parte de que el Señor nos había regalado, y el enemigo nos cambia esa parte, ya. Dice aquí en Génesis 14, 21, entonces el rey de Sodoma dijo, desde el 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mire bien, creador de los cielos y la tierra, o sea, todo. ¿Qué casa me edificaréis? El cielo es su trono y el estrado de los pies la tierra. Todo está sujeto a Dios, lo que vemos y no vemos, tanto lo espiritual y lo terrenal viene del Señor, el Dios de los cielos y la tierra, de lo que vemos y no vemos, lo visible e invisible. Entonces, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, la única manera de nosotros vencer todas estas fuerzas del mal, ¿ya?, es a través de ese Padre de la gloria, de ese Padre de nuestro Señor Jesucristo, de ese Padre y esa fe, esa simiente que viene a través de la descendencia de nuestros padres, que recibieron la obediencia a través de Abraham, Isaac y Jacob, esa descendencia que venía, el cual la semilla venía a Cristo. Ese poder de Dios estaba ahí espiritualmente, pero mire el enemigo lo que hace, mire, el 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, mire, el enemigo en todo momento está engañándonos, ¿ya? Dame las personas, dame las almas y toma para ti los bienes. ¿Ya? Él quiere canjear esa parte espiritual que tenemos, que nosotros perdamos esa parte espiritual, que perdamos la imagen y semejanza de Dios, que perdamos esa simiente del Señor para nosotros ser engañados y solamente quedarnos en esa parte baja, terrenal y material. Entonces vemos cómo el mundo es engañado en este momento. La serpiente antigua, diablo, Satanás, sigue lo mismo, engañando a la simiente de Cristo que ya vino y nos recuperó y nos dio la bendición y venció el pecado y la muerte y nos dio la entrada al Padre Dios de nuevo, al árbol de la vida, para que nosotros fuéramos injertados y pudiéramos crecer en esa parte espiritual
donde el enemigo en todo momento mete la mano tratando de que nosotros fuéramos engañados en cosas bajas para que nunca volviéramos nosotros a recuperar esa parte todopoderosa que es el poder de Dios que nos ha dado a través de la parte espiritual. Entonces vemos un engaño que hay, que todavía se ve ese engaño, vemos cómo las almas se pierden debido a que el enemigo engaña con señales, milagros, prodigios, un poco de cosas donde dice que el Señor que se está extraviando inclusive a la grey de Dios, donde él va a la iglesia del Señor a ver cosas externas, pero su alma está vacía, su alma está engañada, su alma está lejos del Señor porque no ha tenido un crecimiento, no ha tenido la fuerza del Señor, que es la palabra de Dios, que viene a través de venir a Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos dejarnos engañar por cosas temporales, pasajeras, y vamos a perder nuestra alma un día, porque entonces ¿con qué nos vamos a presentar delante del Señor si Cristo nos dio su Santo Espíritu de nuevo y nos recuperó otra vez de nuevo a venir a este lugar y morir en la cruz, redimirnos de la maldición y darnos el traslado de las tinieblas a la luz de nuevo y darnos la ley del Espíritu de vida, porque Cristo es vida, no tiene que ver nada con muerte. El enemigo se ve a través de la muerte, de la destrucción, matar, robo, todo esto que estamos viendo son esas fuerzas del mal que están completamente alejando la parte de la grey de Dios, las almas de Dios, para que las almas se pierdan y después van a ser engañadas, y cuando se van a presentar delante del Señor, cuando se acabe el tiempo de la vida, entonces ¿con qué nos vamos a presentar si el enemigo nos robó el vestido, nos desnudó, nos quitó la parte espiritual, nos quitó ese tesoro en vasos de barro, debido a que nos preocupamos más por las cosas que estamos viendo, las cosas externas, las cosas temporales, que la parte espiritual, y tenemos un engaño que aún estamos viendo ese engaño? Mire la palabra de Dios en Apocalipsis 19, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice, gloria a Dios, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, el Señor es un guerrero poderoso, grandioso, un vencedor, juzga, ¿ya? Porque el Señor es bondadoso, pero también es severo, tiene ese carácter de ser bondadoso para el que viene a Él, pero también es severo cuando estamos alejados de ese poder de Dios. Entonces, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, el Señor es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra del Señor, la palabra del Señor es el mismo Cristo, que nos defiende, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que todo poder y toda autoridad ha sido dado a ese Dios viviente, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que venir a Él para no ser engañados, porque si nosotros no venimos al conocimiento de Dios, a la luz, al entendimiento, vamos a ser engañados, donde dice la palabra de Dios mismo en Mateo 24, que aún los escogidos serán engañados por no tener el Verbo, por no tener la palabra de Dios, porque todo juicio viene del Señor. Pero el Señor dice, la palabra de Dios, que ninguna condenación hay pues conforme a la ley Romanos 8, la ley del pecado y la muerte. Ninguna condenación hay pues conforme a la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Entonces nosotros tenemos que pasar de muerte a vida. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos está hablando hoy de muerte, de destrucción. Y nosotros no tenemos protección, sino tenemos el ángel del Señor, que acampa alrededor de los que le temen. Salmo
34, que acampa alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal. Hay una protección sobrenatural sobre el pueblo escogido del Señor, pero nosotros tenemos que estar en esa simiente de Cristo para que el maligno no nos toque, porque el maligno se alimenta del débil. La serpiente antigua, diablo, Satanás, se alimenta del polvo de la tierra. Esa fuerza que tiene él, esas son fuerzas de maldad, y nosotros no la podemos controlar sin el poder del Señor y su fuerza, que es el poder que Cristo nos dio con su Santo Espíritu. Entonces nosotros tenemos que venir a ese poder de Dios, que es la palabra de Dios. Hebreos 4, es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos de nuestro corazón. El Señor sabe de nuestro corazón cómo está. Él conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostar. Él conoce todo, porque es espíritu. Y ¿qué vamos a hacer nosotros si el Señor nos encuentra con nuestro corazón sucio, no ha sido limpiado por la sangre del Cordero que lava el alma de nuestras obras de muerte? Entonces tenemos que venir al Señor y a la palabra de Dios a fortalecernos, a abrir nuestro corazón, a tener el conocimiento de Dios, a tener la sabiduría que Dios nos da para nosotros crecer en esa parte espiritual y nosotros poder vencer el mal. Sin el Señor nada podemos hacer, porque Él es la luz. Nosotros sin luz no podemos avanzar. Él es la luz de la aurora y ese día se va perfeccionando a través de venir al Señor, ¿ya? Y vamos levantándonos de esta parte terrenal a la parte espiritual, porque nosotros no podemos morir en pecado. Nosotros, Cristo nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados y nos limpió para poder volver otra vez un día a tener el árbol de la vida y entrar otra vez al Padre, porque nadie va al Padre sino por su Hijo amado Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Dios nos está mostrando que también es severo, ¿sí? Es un Dios de poder, pero Él muestra su infinita misericordia para con cada uno cuando verdaderamente nos arrepentimos, cuando creemos, cuando estamos haciendo sus ordenanzas, sus estatutos, cuando le clamamos a Él, ¿sí? Hay siempre protección. Jeremías también nos muestra 33, clama a mí, dice el Señor allí, 33:3, clama a mí, yo te protegeré, te responderé, te libraré de todas las cosas malas que puedan estar pasando en cualquier momento. La única defensa es el Señor. Ahí nos mostraba a través de este salmo de que el mismo Saúl, nos lo damos el pasaje donde estaba confirmándonos allí el Señor, que Saúl perseguía a David, pero Dios tenía sobre él la protección sobre David. Dice 19:11 de Primera de Samuel, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Siempre ante un peligro, Dios coloca siempre en sus ángeles, como hablaba allí en el 34:7, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y David era un hijo de Dios y estaba protegido por el Todopoderoso, a pesar de que Saúl procuraba matarlo. Mire, y estamos hablando de gente que está siempre cerca, alrededor, de gente que está en la misma familia. Hay enemigos, pero Dios conoce todos los pensamientos del hombre y Él es el único que nos puede en un momento malo salvarnos de esas fuerzas malignas, de esas potestades y huestes de maldad que andan en las regiones celestes, de esas chispas que lanza el enemigo a través de una bala perdida o a través de la arma blanca, a través de cualquier clase de arma contra el ser humano. Dios tiene una protección especial cuando hemos creído. Muchas veces no nos damos nosotros cuenta, pero Dios protege, así como en parte lo vemos nosotros en la protección con su pueblo natural Israel.
a pesar de que ha sido continuamente bombardeado, atacado, ahí está ese pueblo, por muy pequeño que sea, porque ahí lo escogió el Señor, es su pueblo escogido, y Él cumple su promesa y lo promete. Por eso habla la palabra del Señor acá en el 8. Mas tú, Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. ¿Cuántas naciones alrededor del pueblo israelita están en contra? Están continuamente atacando o fraguando guerras para destruirlo y no han podido. No es de ahora, es de siglos y siglos atrás, está siempre siendo atacado, mas Dios muestra esa protección contra ese pueblo escogido. Así también quiere mostrar esa protección para sus hijos que han creído en su palabra. Ese poder de Dios es para todos, ¿sí? Porque Él quiere siempre hacernos bien. Dice, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo, esperaré en ti porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Entonces, todas estas naciones que están en contra del pueblo de Israel van a ser destruidas. Dios se reirá de ellos, es una forma peyorativa que nos muestra el Señor allá, sino que Dios es el que toma venganza. Dios es el que pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es en nuestras fuerzas que nosotros podamos vencer, no, es con el poder de Dios, con esa protección que quiere que tú la tengas, que tu familia la tenga, si se arrepienten verdaderamente, si creen verdaderamente en un Dios vivo, omnipotente, omnisciente, que hizo los cielos y la tierra y que continuamente nos está alertando en estos tiempos difíciles que los enemigos se levantan, porque el enemigo principal, el adversario, sabe que le queda poco tiempo y que el Señor es el que viene a juzgarnos. Dice, mas tú, Señor, te reirás de ellos. Es una forma de que el Señor es el que toma justicia sobre todos estos pueblos, sobre todas entes que están en contra de los principios del Señor. El Dios de mi misericordia irá delante de mí, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Entonces, cuando estamos clamándole al Dios que lo puede todo, nosotros sabemos que Dios es el que actúa de una forma totalmente poderosa que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Ahí vemos nosotros la muerte de un personaje hace poco también, que nosotros que estamos en la palabra vemos que ahí también hay una protección del Señor. Este presidente de Irán murió en un accidente, pero Irán es un pueblo totalmente que ha estado siempre en contra de Israel. Siempre han estado alrededor, pero atacándolo. Israel continuamente se defiende, pero hasta en esas pequeñas cosas, decimos nosotros, vemos que Dios tiene esa protección contra estos enemigos, y Dios es el que se va encargando, que no es en nuestras propias fuerzas, no es que manden a matar, no. Suceden cosas misteriosas, como ocurrió en este accidente donde perdió la vida este presidente de Irán, y nosotros como cristianos lo vemos desde el sentido espiritual. Todo el que está en contra del pueblo del Señor, Dios es el que juzga, Dios es el que nos defiende, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Dice, no los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos. Y toda esta clase de enemigos, muchos han sido dispersos porque no han podido contra su pueblo, porque esa protección se cumple, es una promesa que Dios la coloca en su palabra y que es verdad, y asimismo la cumple para los que se han arrepentido, para los que han creído, para los que están
siguiendo sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, hay una protección especial del Dios invisible, del Dios eterno, del Dios que todo lo hizo, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está allí al pie de ti cuando te has arrepentido verdaderamente. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que te arrepientes y comiences a conocerlo en espíritu y en verdad, porque Él vino es al pecador, ¿sí? Él no viene el que se ha declarado ya justo, Él viene es al pecador, viene a rescatarlo, a sacarlo de allí de las tinieblas donde está sumido, donde está muerto en delitos y pecados, como estábamos también nosotros, y vino esa luz verdadera, y hoy estamos aquí, en ese nombre que es sobre todo nombre, trayendo su mensaje para que tú también salgas de esas tinieblas y entres a obtener esa protección divina del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que darle gracias al Señor, hermanos, porque nosotros por fe hemos entrado a ser ese pueblo escogido de Dios, ¿ya? Por fe hemos entrado a ser injertados al árbol de la vida, por la desobediencia de ese pueblo que ha tenido con el Señor Todopoderoso, ¿ya? Porque al Señor Jesucristo estuvo en vivo y en directo con ellos y pues hicieron cosas de oprobios, pero ellos mirarán al que traspasaron, dice la palabra de Dios. Por la desobediencia de ellos hemos entrado nosotros como pueblo gentil a tener todas las prebendas y todos los beneficios, ya todas las riquezas de su benignidad a ese pueblo de escogido desde Abraham, Isaac y Jacob, al cual en la descendencia, en la simiente, en la semilla, en la genética vino Cristo, y Cristo ha venido a nosotros para darnos esa salvación tan grande de podernos injertar a ese pueblo y a esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hay que darle muchas gracias porque podemos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz y anunciar las promesas que el Señor tiene a los que le aman, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres. Es lo que Dios nos prepara cada día, ese pan, no solamente de pan vive el hombre, de esta vida terrenal, sino de la vida espiritual y la vida eterna que Dios nos ha regalado por misericordia. Hemos entrado a ser injertados a ese árbol de la vida. Entonces hay que darle gracias a Dios porque solamente en Cristo tenemos esa protección. Dice la palabra de Dios, vamos a terminar con la palabra de Dios, dice 66 de Isaías. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todo está sujeto al Señor. Todo lo que vemos y no vemos, tanto lo espiritual y lo terrenal, viene del Señor. Es nuestro Creador, es nuestro Hacedor. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿No? Nuestro reposo no es tanto terrenal, esto pasajero y temporal que tenemos nosotros en esta vida tan corta. Nuestro reposo está verdaderamente en Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros vamos a ser trasladados y un día se va a terminar esta parte terrenal y va a quedar la parte espiritual. Vemos cómo las personas desaparecen de un momento a otro, de repente, ¿ya? Pero ¿cómo estamos nosotros con el Señor? Si estamos preparados para nosotros partir un día, como estamos viendo que muchos han partido y no sabemos ni el día ni la hora, y el Señor dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma, porque si tu vida ha sido solamente terrenal, mas no espiritual, no está la parte de Dios en ti, entonces el Señor no quiere que nos perdamos. Hoy vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Eso se va a quedar aquí. La parte material no va a pasar, todo esto se deteriora con el uso, pero nuestra parte del alma, donde el enemigo dice que el rey de Sodoma hace ese cambio de lo terrenal a lo espiritual. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Solamente, dice el Señor, que nos mira cuando tenemos ese león de la tribu de Judá, esa raíz del linaje de David, ese Señor de señores y Rey de reyes que nos está hablando hoy, que es el Verbo, que es Cristo. Nosotros ante el Señor todo honor y toda gloria, y damos gracias porque es el que nos protege, dice la palabra de Dios en Zacarías 12, 8 y 9. Zacarías 12, 8 y 9, que es lo que nos está hablando el Señor, de la protección que tenemos como ese pueblo escogido cuando venimos al Señor. En aquel día el Señor, Zacarías 12, 8, en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos.
y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Entonces el Señor es el que nos da la protección. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias damos, Señor, por esta protección que nos das, Padre Santo, a tu pueblo, Señor. Por eso venimos a ti, a darte todo honor y toda gloria. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que se levante para perseguirnos o atentar contra nuestra vida, dice la palabra de Dios, Señor, toda cosa que se levante de hombres perversos y malos, lo sujetamos al poder de Cristo, que es el único que los puede vencer. Y Él arrojará fuera a todos nuestros enemigos como la palma a la mano de una onda. Gracias por tu promesa, Señor, que tienes como pueblo escogido y como pueblo que ha venido injertado a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Señor, todo honor y toda gloria es para tu protección que tienes con tu pueblo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús, por la palabra de hoy que nos has dado. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Bendiciones, buenas tardes. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.